La historia de la arquitectura habla de cómo y por qué ha ido cambiando la arquitectura de una región o país. En este video conocerás la historia de la arquitectura mexicana a partir del siglo XVI hasta el presente. El periodo del siglo XVI es conocido como el Renacimiento. Durante este periodo fue la conquista de México. El rey de España mandó a los conquistadores en una misión evangelizadora, en donde iban a convertir a todos los indígenas a la religión católica. Uno de los elementos más influyentes en la arquitectura mexicana en ese siglo fue el libro Utopía, de Tomás Moro. Utopía planteaba una ciudad la cual era ideal e imposible. Al no poder ser construida esa ciudad en Europa, los españoles trajeron esas ideas a América y comenzaron a construir conventos y monasterios para los frailes y para las congregaciones que venían a hacer la conquista espiritual. En el siglo XVII se produjo una tensión entre los arquitectos que consideraban válida y vigente la arquitectura manierista, entre los que buscan una mayor riqueza de expresión y que desarrollan en sus obras los elementos barrocos prefigurados. Así nace la arquitectura barroca. Se comenzaron a desarrollar y a incorporar en las obras los nuevos elementos prefigurados en la poesía de la época. En un principio, el barroco en la arquitectura tuvo en México condiciones de la más moderna vanguardia. Ya que en México no había tanto dinero, no se adoptó el barroco inmediatamente en las obras que ya se habían empezado a construir, como en el caso de las catedrales. Por esta razón, las iglesias del siglo XVII no eran tan decoradas ni por fuera ni por dentro. Durante el siglo XVIII se empieza a invertir mucho más dinero en México, y todos los edificios de esa época se adornan mucho más y muestran más detalle. Ya que la iglesia tenía un poder muy grande, se pobla el terreno con más de 300 conventos y durante 100 años se levantó una iglesia a la semana. Esas son 52 iglesias al año y 520 iglesias a lo largo del siglo. El estilo barroco sigue predominando, al igual que el churrigueresco, el cual es principalmente decorativo. Algunas de sus características son las llamadas fachadas retablo, que repiten en el exterior de un templo la espléndida decoración del interior, la presencia del color que se logra con piedras y ladrillos, la yesería policromada y los azulejos. Terminadas las turbulencias de la independencia, llega Porfirio Díaz. De ahí en adelante, todas las actividades se saturan de europeísmo y la arquitectura sigue la moda y estilos de Europa. En la época de Porfirio Díaz se construye Paseo de la Reforma y otros edificios. Lo que define más el estilo de una ciudad, y sobre todo en esa época, es la construcción de edificios públicos, así como iglesias o edificios gubernamentales. Porfirio importa arquitectos franceses y quiere hacer de la Ciudad de México una ciudad con estilo francés. Comienzan a crearse edificios a base de estructuras metálicas y eso cambia la arquitectura por completo. Esto logra que los edificios se puedan construir en dimensiones mucho más grandes. También llega un invento importantísimo que es el concreto armado, lo cual genera estructuras completamente diferentes que pueden lograr espacios mucho más interesantes. En el siglo XX, la arquitectura mexicana empieza a tener una identidad propia. Con la Revolución viene una nueva arquitectura, la arquitectura moderna. La arquitectura tenía que ser lo más austera posible, todo era racional. Había muy poco dinero invertido en crear una fachada, ya que como recién salieron de una guerra, no había tanto dinero y había mucho por reconstruir. Construir este tipo de casas era muy barato. Los edificios se construían con grandes ventanales, losas aparentes y fachadas muy sencillas. México entró en una época de pujanza económica, en donde se empezaron a construir muchísimos edificios. Todo era una época de arquitectura funcionalista y racionalista.
El siglo XXI ha sido uno de los periodos históricos donde más obras se han construido, ya que la tecnología y los elementos prefabricados de construcción levantan grandes edificios comerciales, parques de vivienda y áreas de recreación, así como grandes hoteles de lujo y espacios aeroportuarios. Las computadoras también han sido una herramienta clave en la arquitectura de hoy en día. Con una computadora hoy en día puedes visualizar todo un proyecto en tercera dimensión, hasta puedes hacer recorridos virtuales, meterte dentro de los edificios, poderlos recorrer y poder visualizar perfectamente cómo va a quedar el edificio. Sin las computadoras hoy en día, calcular un edificio estructuralmente sería imposible. Nos llevaría muchísimos años poderlo lograr. Ya que en este siglo hay tanta información, se empieza a crear una arquitectura mundial, donde alguien de México puede ver los proyectos más destacados que se están construyendo en cualquier parte del mundo, con solo meterse a internet, y esto provoca que la arquitectura pueda ser creada con ideas y técnicas de todas partes del mundo. Como un arquitecto llamado Nikolaus Pevsner solía decir, la historia de la arquitectura es la historia del hombre en su labor de organizar y dar forma al espacio.